de Mexico, Maria Jose Roa and the implementation team, and distinguished representatives from CONCAMEX, Federación Alianza, and Instituto Tecnológico de Roque. Dear colleagues and friends from the AFI network. Good morning, good afternoon, and good evening to everyone joining us from different parts of the globe. It is a true pleasure to open this webinar, which showcases an innovative and forward-looking collaboration between AFI and the CNBV of Mexico. Let me begin by expressing our sincere appreciation to the CNBV team for their leadership and commitment. This project is a strong example of AFI's in-country implementation program, where we move beyond policy discussions and translate ideas into concrete evidence-based action. The CNBV's willingness to test new approaches and openly share their findings reflects the very essence of AFI's peer learning model. For many years, financial inclusion efforts focused primarily on expanding infrastructure, digital platforms, regulatory frameworks, access points, and financial products. While these remain critical, we now understand that access alone does not automatically lead to usage or improved well-being. To achieve real impact, we must better understand how people actually make financial decisions, especially young people navigating uncertainty, social expectations, and economic pressures. This project represents an important evolution in our work. It goes beyond traditional financial literacy and explores how behavioral patterns, social norms, and psychological barriers influence financial decision-making of the young population in rural Mexico. The research we are launching today, Changing Habits to Improve Lives, provides valuable insights into two critical groups, youth and women in rural areas. The findings reveal that many of the barriers to inclusion are not structural but behavioral. Although digital familiarity among youth is high, trust in formal institutions remain limited. The Crack Financiero pilot incorporated simple behavioral tools such as reminders, reflection exercises, and social media-based nudges to help participants overcome present bias, the tendency to prioritize spending over long-term savings. The research also highlights how deeply embedded gender expectations shape financial behavior. Young men often experience strong breadwinner pressure, reducing their ability to save. And young women face mobility constraints and caregiving responsibilities that restrict access to higher income opportunities. By addressing these realities directly through practical heuristics and simplified financial decision tools, the project achieved measurable impact, including a 20% increase in income tracking and a 16% rise in trust toward financial cooperatives. These results remind us of a simple but powerful lesson. When we design policies around people, not just products, impact flows. A sustainable financial inclusion ecosystem requires regulators to act not only as supervisors, but also as a catalyst for innovation. The CNBV has demonstrated exactly that. The lessons from this pilot provide valuable guidance and can serve as a roadmap for other members seeking to integrate behavioral insights into their own national financial inclusion strategies. We would like to thank the CNBV team, consultants team, and all the stakeholders who took part in this project for their dedication and hard work. We encourage all of you to reflect on how behavioral insights can complement your existing strategies and strengthen policy effectiveness, ultimately empowering the next generation. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much, Zaida, for your welcoming remarks. It's really, thank you so much for welcoming all. And now I want to introduce to Mrs. Socorro Vargas, the General Director on Access to Finance in the CNBV, the National Banking and Securities Commission in Mexico. She was leading this project with her team. So it's really a pleasure to welcome in her. Dear Socorro, the floor is yours. Muchas gracias, Luis. ¿Podríamos proyectar la presentación, por favor?
Claro, por supuesto. Eh, pues en principio es un gusto saludarles y también poderles compartir respecto a este proyecto, el cual nos entusiasma mucho como Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Quisiera comenzar por decir que este proyecto nace a partir de que hemos observado en México que la población joven que habita en zonas rurales y semiurbanas enfrentan desafíos y barreras para su inclusión financiera, por lo que su atención es una prioridad para la política pública. Yo no puedo ver la presentación, Luis. Tendría duda. Ok, entonces ya estoy pudiendo verla de este lado. Muchas gracias. Entonces, lo que estamos viendo en la lámina es que a partir de la encuesta nacional de inclusión financiera, se observa que es menor la tenencia de productos financieros entre las y los jóvenes que habitan en zonas rurales en comparación de quienes viven en zonas urbanas, como se puede ver para la tenencia de cuentas y el crédito formal. También hemos podido observar que existen brechas en el ámbito digital en cuanto a transferencias y pagos. Siguiente, por favor. Eh, Otro reto clave es que la población joven de zonas rurales expresa tener menor confianza en que las instituciones financieras van a poder, por ejemplo, resolver sus quejas, y también tienen menor confianza en que su dinero va a estar seguro en una institución financiera. Sabemos que la confianza es clave y es un habilitador de la inclusión financiera, como se está considerando, al menos en México, en la nueva Política Nacional de Inclusión Financiera. Siguiente, por favor. A partir de todos estos elementos es que configuramos este proyecto buscando identificar las barreras estructurales y de comportamiento que enfrentan las y los jóvenes en México en estas zonas. Y esto seguido por una intervención desde las ciencias del comportamiento que pudiera incidir en ello. Esta intervención, como se está estructurando, se encuentra en un cruce entre inclusión y educación financiera, manteniendo una perspectiva de género y también tratando a que se pueda contribuir a que la población joven tenga un mayor bienestar financiero. De todo esto se va a estar ahondando más adelante, pero sí es importante dar este marco. Siguiente, por favor. Esta intervención, entonces, fue impulsada en colaboración con aliados estratégicos, como fue la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, en sinergia con una de sus federaciones agremiadas, la Federación Alianza. Esto entendiendo que las cooperativas tienen una presencia importante en el ámbito rural y semiurbano y también un gran interés en atender a la población joven. También las cooperativas en México han establecido nexos con instituciones a nivel local, como pueden ser las educativas, y en este caso, pues fue en la Paseo del Alto que se pudo llevar a cabo la intervención y se tuvo como aliado al Instituto Tecnológico de Roque, donde se pudo entonces llevar a cabo la intervención con sus alumnos y de quienes se tuvo un apoyo muy directo. Siguiente, por favor. Eh, el estudio también fue un insumo para la formulación de la nueva Política Nacional de Inclusión Financiera, que fue lanzada a finales del año pasado. En ella se integran tanto la atención a jóvenes como el enfoque de las ciencias del comportamiento en diferentes líneas de acción. Y este fue un paso muy importante para fortalecer el entendimiento de cómo la ciencia del comportamiento puede nutrir las acciones de política pública en inclusión financiera del país, y también
que nos puede dar otra perspectiva sobre la atención de jóvenes. Entonces, por un lado, se ha continuado trabajando por parte de la política pública en México para no dejar a nadie atrás, para no dejar a nadie afuera, y que se pueda también utilizar los enfoques más innovadores para continuar impulsando la inclusión financiera de segmentos de población que se consideran prioritarios, como es la población joven. Este fue el marco que se tuvo en la política pública para la realización del estudio. Y pues esa sería nuestra participación. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you very much, Socorro, for this welcoming and opening remarks, and also for providing us the full context of this important project that has been developed by your team, and other stakeholders. Really, thank you so much. Now, let me share video, no? Just to introduce a bit on the Instituto Nacional del Instituto Tecnológico de Roque, and then we will continue to the next section. Thank you so much. It's after this opening remarks and the context, it's now time to get into the heart of the project. So to lead us through our first session, I am delighted to introduce our moderator, Mrs. Claudette Martinez. Claudette is a strategic leader with over 20 years of experience in financial and social inclusion across Latin America, and she's currently the head of growth for Mexico and Central America at Micro, and holds an MBA from the ITAM. Claudette, the virtual floor is yours to introduce our first panel on behavioral insights. Gracias, Luis. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar aquí con ustedes en este webinar, haber sido gerente y parte de este equipo que implementó la intervención. Y bueno, tener la oportunidad en este espacio de poder compartirles las principales lecciones del estudio de Cambiando Hábitos para Mejorar Vidas, que hoy nos invitan a reflexionar pues, cómo intervenciones desde la ciencia del comportamiento con enfoque de género holísticas pueden ayudar a la inclusión financiera juvenil. Y bueno, cuya exposición estará a cargo de mis colegas María José Roa y Blanca Aldazoro. Pero antes de empezar con esta presentación, ¿no? Ya con la presentación de la Comisión Nacional Bancaria del Socorro, nos pudimos situar muy bien en el contexto de la iniciativa, ¿no? Vimos jóvenes rurales, suburbanos, con menor acceso a cuentas, créditos y menor confianza en el sistema financiero. También vimos la parte del papel estratégico que juegan las cooperativas de ahorro y las instituciones educativas en la construcción de hábitos mucho más sólidos en esta zona. Y a través del video que vimos, dar un pequeño acercamiento a la realidad de estos jóvenes participantes. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este estudio, quisiéramos que ustedes puedan escuchar las voces de las jóvenes y los jóvenes participantes del proyecto a través de estos videos, que conoceremos qué desafíos se enfrentaban y oportunidades que empezaron a visualizar a lo largo del proceso. Una mirada que nos va a recordar pues, cada dato y historias, decisiones y aspiraciones. Adelante. Lo que me motivó a participar en el crack financiero es aprender a gestionar mis
gastos, aprender a gestionar mi dinero de una manera más adecuada y también tener el conocimiento sobre las instituciones financieras. El consejo que yo le daría a otros estudiantes es que desde ahorita empiecen a tomar acción en su vida financiera, porque pues esta es una inversión a futuro. Considero que muchas veces no le damos la importancia que debería. Lo que aprendí en la lección lo principal fue cómo ahorrar y cuidar de los gastos hormiga. Son pequeños gastos que haces que no cuestan mucho, pero a la larga son mucho dinero lo que se gasta. Un consejo que daría a tus estudiantes para que mejoraran su educación financiera sería que aprendieran a ahorrar y a no gastar tanto en cosas que no necesitan. Cuando ya quiero comprar algo, como que ya me da ese espinita de que en verdad lo tengo que comprar. El consejo que yo les daría a otros estudiantes sería que intenten aprender más sobre estos temas, ya que la desinformación es nuestro peor enemigo y tendríamos que saber todo sobre estos temas para poder realizar nuestros gastos de mejor manera. Excelente. Ahora sí, podemos pasar ya con estas voces a presentar la parte del estudio, para lo cual dejaré el espacio a María José Roa. La doctora María José Roa es una investigadora y una consultora internacional con más de 30 años de experiencia en economía del comportamiento, neurociencia y salud financiera. Su carrera está definida por su habilidad entre poder crear puentes rigurosos entre la política pública y la academia, habiendo servido 9 años como investigadora senior en el CEMLA, en el Centro Monetario de perdón, en el CEMLA, en donde ella estuvo como consejera de los bancos centrales y también de lo que son estrategias nacionales de inclusión financiera. Es una reconocida autoridad, ¿no?, en la parte de lo que es educación financiera y tiene pues realmente muchos estudios a su cargo. Ha estado como educadora, también ha coordinado programas especializados en educación financiera a través de lo que es México, España, Estados Unidos y posee, bueno, tiene una licenciatura en economía y además de todo es una excelente y amante apasionada persona en la parte de hacer que las poblaciones que no están atendidas puedan tener mejores servicios y mayores formas de decisiones financieras. Por su parte, también estará acompañando en esta presentación mi colega Blanca Aldazoro. Blanca Aldazoro es una especialista en inclusión financiera e inclusión financiera digital, con más de 20 años de experiencia en México y Latinoamérica. Ella trabaja en la parte de diseño, implementación y evaluación de intervenciones que ayudan a la expansión de acceso a servicios financieros y servicios financieros digitales para mujeres y microempresas. Su carrera está en esta intersección entre las microfinanzas, en la consultoría con multilaterales, en la colaboración con el sector público, siempre desde un punto de vista de dar una visión del sistema financiero que está basado en la protección al consumidor, las capacidades financieras y en los préstamos éticos. Integra también en toda su experiencia una perspectiva de género, normas sociales y un análisis a través de proyectos. Ella ha trabajado para diferentes organismos internacionales y con una gran experiencia en campo. Ha liderado estudios y diagnósticos en la parte rural financiera y apoyado en diferentes tipos de intervenciones para poblaciones como mujeres indígenas y microemprendedoras. Combina todo lo que son herramientas cualitativas y cuantitativas y también desarrolla diferentes tipos de intervenciones sostenibles, basadas en la evidencia y pertinentes culturalmente. Y también es una gran apasionada de este tema. Les dejo el espacio a mis dos colegas. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí, colegas y compañeros de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de AFI y a todos y a todas ustedes para presentar este estudio el día de hoy. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación con mi colega Blanca Aldazoro es presentarles
cuáles son las distintas etapas del estudio, los contenidos, los objetivos y los resultados. Por supuesto, ya está publicado en español y en inglés, donde pueden ver los detalles, pero también este va a ser un espacio para ahondar en cualquier duda o cuestionamiento que puedan tener. Entonces, lo primero de todo, ya les han adelantado algo mis colegas previamente, el objetivo era promover la inclusión y el bienestar financiero, y esto es muy importante. Ya estamos en una temporada, por así decirlo, donde el objetivo último sabemos que no es ni la inclusión ni la educación, sino el bienestar financiero. Pero de alguna manera la inclusión y la educación bien dirigidas pueden ser esa barca que nos lleva a la orilla del bienestar financiero. Entonces, ese era el objetivo, promover la inclusión y el bienestar financiero de jóvenes en una institución universitaria, jóvenes de entre 18 y 29 años, usuarios y no usuarios del sistema financiero en un área rural suburbana, donde teníamos dos enfoques o dos lentes. Ya ven que cada vez nos enfocamos, nos utilizamos más que una lente de un solo color, unas lentes casi que caleidoscopias, pues aquí teníamos dos colores que destacaban profundamente. Uno era la perspectiva de género, entender cuáles son esas normas y estereotipos de género que pueden ser una barrera limitante para los y las estudiantes. Eso también es algo muy importante porque vimos que afectan a ambos, pero también y sobre todo basados en las ciencias de la conducta. Entonces, la siguiente, por favor. Lo que les voy a presentar a continuación es la base conceptual del proyecto. Y aquí tratamos de hacer algo, por así decirlo, más alineado con los resultados últimos de las ciencias de la conducta. Los que llevamos ya muchos años dedicándonos a la educación financiera, entendemos que efectivamente las personas toman sus decisiones de dos formas, de una manera analítica, deliberada, pensada. A mí me gusta más llamarlo así, más que racional. Lo de racional lo podemos dejar para otro momento. Es un momento en el que dedicamos recursos neuronales, tiempo para tomar una decisión. Pero eso lo hacemos con el 1% de nuestras decisiones diarias. Y nos dicen los expertos que tomamos alrededor de 35.000 decisiones. El resto los hacemos a través de automatismos, las famosas heurísticas. Y estos automatismos y heurísticas nos pueden llevar a decisiones muy sensatas, realmente. Entonces no hay que verlo como algo anómalo o irracional. No, no, no. Todos funcionamos de esa manera. Lo que ocurre es que a veces en esos automatismos y heurísticas, que son resultados de la propia evolución humana para sobrevivir, a veces, como tomamos esas decisiones de manera automática, no con toda la información, con todos los datos confiables, nos pueden llevar a decisiones erróneas en cualquier ámbito de nuestra vida. Y ahí es cuando empiezan los famosos sesgos cognitivos, que como decía, todos los que llevamos muchos años en esto, pues ya sabemos que existen esos aspectos psicológicos que pueden llevar a tomar decisiones no tan saludables, incluidas las financieras, ¿no? Entonces, igual que no me levanto para correr o no como sano, pues igual no me preparo para ahorrar en mi pensión, gasto más de lo que debo, me sobreendeudo. Entonces, estos sesgos explican esos comportamientos. Entonces, lo que hemos hecho a lo largo de muchos años es hacer intervenciones para tratar de paliar y aminorar los sesgos. Desde, ya saben, los recordatorios, los famosos empujones, ¿no? Recordatorios, el famoso teachable moment, momentos de identificación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto, por supuesto, estaba incluido en el proyecto, pero lo que hicimos es dar un paso hacia adelante. ¿Qué tal si lo que hacemos es que todo esto que yo les acabo de contar en apenas 2-3 minutos, lo aterrizamos en talleres y les contamos a los y las alumnas cómo funcionan nuestros procesos mentales, cómo tomamos decisiones, incluidas las financieras, y les damos la guía y el camino para que no solo los empujones vengan desde fuera, sino que también vengan desde dentro? Ese es el marco conceptual del que partimos y esto es lo que está en esta diapositiva. Básicamente se trata de mostrar a los estudiantes qué es lo que pasa cuando tomamos decisiones,
empezar a escuchar al cuerpo y a las emociones, porque como dice uno de los primeros psicólogos, William James, el cuerpo sabe lo que la mente no se ha dado cuenta. Entonces, que ellos entiendan qué está pasando, si es un buen momento para tomar una decisión financiera, si es mejor esperar. Es decir, que empiecen a poner atención y conciencia a su vida financiera. Pero todo esto lo vamos a ver en detalle a lo largo de la presentación. Y ahora doy la palabra a mi colega Blanca Aldasoro. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes los resultados de este trabajo. Les voy a platicar el contexto en el que hicimos la implementación. Siguiente, por favor. El proyecto fue implementado en el estado de Guanajuato. Guanajuato es uno de los estados al centro de nuestro país y se caracteriza por ser un gran productor de granos y ganadero. Sin embargo, los niveles de pobreza son altos. Nosotros estuvimos trabajando entre Apaso del Alto y el municipio de Jerécuaro, pero con una influencia en los municipios alrededor de esta zona, y son municipios catalogados con entre el 50 y el 60% de su población en situación de pobreza. Además, el estado en general es uno de los estados con tasas de expulsión de migración más altos, principalmente hacia Estados Unidos. Esta región se caracteriza también por una elevada tasa de empleo informal, más alta que el promedio nacional. Entonces vamos a ver, y a lo largo de la presentación les vamos a compartir la situación puntual de los alumnos, pero la mayoría de ellos que tenían un empleo lo tenían dentro del mercado informal. Y obviamente la brecha entre hombres y mujeres es todavía mayor. Las mujeres tienden a tener mayores empleos informales y en general en menores o en peores condiciones a los que pueden acceder los hombres. Además, este estado está enfrentando actualmente problemas muy fuertes de inseguridad. La percepción de inseguridad entre su población es de las más altas en el país, y bueno, pues han ocurrido una serie de eventos que de alguna manera limitaban también la implementación del proyecto. Y más allá de las repercusiones que podían tener para nosotros como externos que llegábamos a implementar, era la situación de tensión en la que permanentemente vive esa población. Además, es un estado que tiene niveles de educación más bajos que el promedio nacional, y lo que vamos a ver es que si bien el acceso a nivel educativo ya es bastante igualitario entre hombres y mujeres, esa brecha se ha ido cerrando. Cuando salen, cuando egresan de la educación superior, no es igual la rapidez con la que pueden encontrar un empleo. Es más rápido para los hombres encontrar un empleo que para las mujeres. Y como ya les mencioné antes, el acceso al tipo de empleos que pueden acceder después del nivel de educación superior es también en mejores condiciones para los hombres que para las mujeres. Y por último, bueno, es un estado que tiene limitado acceso a condiciones de seguridad social por debajo de la media nacional, y también una limitada infraestructura en cuanto a carreteras y caminos. Y esto lo veíamos también en las dificultades que tenían los jóvenes con los que estábamos trabajando para poder acceder a la universidad, por ejemplo. No había suficiente transporte público, no había suficientes carreteras, caminos, y a veces tenían que invertir entre 2 y hasta 3 horas para poder llegar diariamente a la universidad, dependiendo de las regiones en las que estaban participando. Entonces, esta era otra de las limitantes que enfrentábamos. Siguiente, por favor. Como ya les mencionaron, el proyecto tuvo una serie de actores que se sumaron al trabajo que veníamos haciendo y con los cuales estamos muy agradecidos. Inicialmente son AFI y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores quienes fueron los promotores iniciales del proyecto, los que hacen la inversión
para poder hacer esta intervención. Sin embargo, necesitábamos aliados en campo para la implementación. Entonces, nos acercamos a la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo en México, con CAMEX, que en un momento más va a compartir su experiencia, pero que bueno, fueron un gran aliado para tener un acercamiento con una institución financiera que quisiera ser contraparte del proyecto. A través de Concamex trabajamos con la Federación Alianza, que como ya se mencionó, en México contamos con un sistema de supervisión auxiliar en el que la Comisión Nacional Bancaria se apoya en la integración de la Confederación y de las federaciones, y en este caso Federación Alianza es una de las federaciones con mayor tradición, trayectoria y experiencia en el sector de ahorro y crédito popular. Así que fue un gusto poder colaborar con ellos, y dentro de las instituciones afiliadas a Federación Alianza, se seleccionó a la Caja Paso del Alto para que fuera la contraparte y pudiéramos trabajar en esta región que se había seleccionado. La Caja Paso del Alto también es una de las instituciones pues con más trayectoria en México, tiene el nivel 3 de 4 que marca la supervisión auxiliar, y es una institución con una gran solidez y una gran extensión en cuanto a su zona de influencia. Entonces, estuvimos trabajando con estos actores, pero además necesitábamos una institución académica que nos permitiera tener un acceso controlado y permanente a un grupo de jóvenes para que pudiéramos hacer la implementación. Entonces, a través de Caja Paso del Alto, que ya tenía un convenio con la universidad, con el Instituto Tecnológico de Roque, seleccionamos a esta institución y con ellos pudimos hacer todo el trabajo. Esta institución también, un poco más adelante van a poder platicar con su directora, es una institución que tiene un rol muy importante porque es una universidad enfocada a atender a población en zonas rurales, y por tanto las carreras que imparte están enfocadas en tratar de solventar las necesidades que hay en estas regiones. Siguiente, por favor. El proyecto estuvo diseñado en 4 fases. En la primera hicimos inicialmente un diagnóstico. Este diagnóstico estuvo basado tanto en fuentes secundarias como en fuentes primarias. Hicimos, por supuesto, una revisión bibliográfica, y además se retomó información de un proyecto anterior con el que ya habíamos trabajado más o menos en estas mismas líneas de trabajo, y además se hizo el trabajo en campo. El trabajo en campo tuvo 2 vertientes. Una fue aplicar un cuestionario a todos los alumnos de la universidad, y la segunda fue poder hacer entrevistas semiestructuradas a través de grupos focales, con grupos más pequeños, sobre todo para poder trabajar y enfocar con mayor profundidad el tema de las normas sociales de género. A partir de este diagnóstico, encontramos cuáles eran las barreras más importantes que enfrentaban los alumnos para su inclusión financiera. Y entonces, en función de estas barreras, hicimos el diseño de la intervención, co-creándolo con todos los aliados que ya les mencioné anteriormente. Hicimos un trabajo de talleres basados en Design Thinking, y estuvimos buscando cuáles podrían ser las intervenciones que pudieran tener un mayor impacto para esta población, aportando desde el expertise, conocimiento de cada uno de los involucrados. La fase 3 implicó la implementación como tal del proyecto. Estuvimos trabajando durante casi 4 meses intensivos en el Instituto Tecnológico de Roque, lo que dura prácticamente el semestre, en donde tuvimos la oportunidad de tener este acercamiento con los alumnos, hacer el trabajo y posteriormente una evaluación. Esa evaluación es la última fase del proyecto. Se hace una evaluación rigurosa con una línea de salida, aplicando nuevamente el cuestionario que habíamos aplicado en la línea base, y pudiendo hacer algunas entrevistas cortas con los alumnos para conocer su percepción sobre los resultados del proyecto. Siguiente, por favor. ¿Me pueden ayudar con el siguiente slide, por favor? ¿Qué encontramos en el diagnóstico? En el diagnóstico lo primero que encontramos como barrera es un bajo nivel de conocimiento sobre los conceptos básicos
financieros, ¿no? Poco conocimiento sobre inflación, una sobrevaloración de lo que creen conocer y en función de lo que estaban tomando decisiones. Entonces, primera barrera importante, un bajo nivel de conocimiento. Segunda barrera, y va un poco de la mano con esto, baja confianza en el sistema financiero. Aproximadamente 30% de los alumnos mencionaron que sentían confianza en las instituciones financieras. Y esto va de la mano por la falta de conocimiento, porque al no entender el funcionamiento del sistema financiero, pues no pueden confiar en él. Nosotros lo denominamos internamente en el proyecto como la barrera cero. No puedes usar algo en lo que no confías. Entonces, el nivel de falta de conocimiento va a un nivel verdaderamente básico en el cual no saben la cantidad de esfuerzos y de esquemas de supervisión, de exigencias que hay para las instituciones financieras, justamente para poder proteger sus ahorros. Y sus creencias van desde temas muy, muy elementales en los que ellos pensaban que si, por ejemplo, habían ido a ahorrar a una sucursal en su comunidad y esa sucursal de la institución financiera era asaltada y ya les había pasado, ellos pensaban que estaban perdiendo su dinero. O cuando escuchaban que había habido algún hackeo a una institución financiera, pensaban que estaba en riesgo que perdieran su dinero. Entonces, no conocen sobre el seguro de depósito, no conocen sobre el manejo de normas prudenciales. Es un desconocimiento absoluto de cómo funciona el sistema financiero. Pero más allá de eso es ese no identificarse con el sistema, ¿no? Entonces, a mí me conmovía cuando ellos me confesaban con mucha honestidad, me decían, yo no me siento capaz de acercarme a una sucursal financiera, de entrar a una sucursal, cosa que lo hemos escuchado en muchos otros proyectos y en muchos segmentos, pero me lo decían literal de no sé cómo comportarme adentro de una sucursal. Creo que me van a explicar cosas que no voy a entender y me voy a sentir muy incómodo. Entonces, inclusive estaban más abiertos a empezar a probar el sistema financiero a través de ofertas de instituciones financieras digitales, en donde me decían que no sentían esa pena, esa vergüenza de tener que interactuar con alguien y sentir que no estaban entendiendo el funcionamiento, ¿no? Entonces, este nivel de me siento inadecuado para estar en el sistema financiero es una de las barreras pues más importantes que enfrentaban. Y nos llamaba mucho la atención que realmente las barreras de acceso en esta región en particular eran bajas, porque ya existía una oferta de servicios financieros formales en zonas muy cercanas a donde ellos habitaban. Además, como les voy a mencionar más adelante, muchos de estos alumnos tienen apoyos del gobierno, becas para poder estudiar. Es una de las condiciones necesarias que tienen para poder permanecer en la universidad. Y estas becas del gobierno vienen forzosamente a través de una institución financiera. Se les deposita el dinero, entonces les piden que tengan una cuenta en una institución financiera, principalmente bancarias inclusive, para que reciban el dinero. Entonces, más del 54% de los alumnos sí contaban con una cuenta en una institución financiera, pero lo que hacían es que al no confiar en el sistema, ellos recibían su dinero y lo retiraban por completo. O también muchos tienen apoyos del extranjero, reciben remesas, sus papás están trabajando en Estados Unidos o algún familiar por esta expulsión que les mencioné en un principio. Entonces también a veces recibían dinero en sus cuentas bancarias por este tipo de canales. Y sin embargo, lo que hacían es retirar todo y manejar su dinero en efectivo. Y aunque se ahorran, porque justamente sus niveles de vulnerabilidad los obligan a siempre tener una reserva para poder enfrentar emergencias, más del 51% lo hace en algún instrumento informal, ¿no? Entonces, todo esto vinculado a su falta de confianza en el sistema financiero. Tercer tema, encontramos obviamente las barreras y los sesgos de comportamiento, ¿no? Estos atajos mentales que ya mencionó María José respecto a cómo estaban tomando decisiones financieras. Y ahí lo que vemos es pues una falta de autocontrol. Entonces las compras por internet les consumen mucho de su dinero, compras impulsivas. Segundo, el dejarse influir
por los otros, entonces toman decisiones financieras en función de las decisiones financieras que están tomando sus pares. Entonces, ¿dónde aperturaste tu cuenta bancaria? Ellos no revisan, no comparan cuál es la mejor oferta, cuál es el mejor producto en el mercado o la que mejor se pueda adecuar a sus condiciones. Ellos le preguntan a sus pares dónde la abriste tú y ellos van y aperturan su cuenta bancaria en la misma institución financiera, ¿no? Sin saber si realmente era la mejor o no la mejor opción. O está de moda la determinada aplicación de un banco que resultaba más lúdica, que traía colores más atractivos y entonces todos querían tener la aplicación de ese banco puntualmente, sin medir de nuevo cuáles eran los costos de tener esa aplicación, ¿no? O, por ejemplo, las percepciones, esta visión de túnel en donde nada más ven la información y no ven todo el panorama, ¿no? Se fijan puntualmente en lo que ellos creen necesitar. Y entonces veían la información de la publicidad y me decían, no, es que tengo crédito con tal institución y es la tasa más baja del mercado, porque eso dice la institución financiera. Y no era verdad, o sea, eran tasas altísimas. Entonces, bueno, una serie de sesgos y que también estaban limitando su acceso al uso, sobre todo a los servicios financieros, más que al acceso. Y por último, la importancia de las normas sociales de género. Estamos hablando de alumnos que entraron al Instituto Tecnológico de Roque y que esto representa a lo mejor el 5% de la gente que está, o el 5% de los jóvenes de las comunidades de los que ellos proceden. Es decir, estamos hablando con los jóvenes que han tenido ya la oportunidad de estar en educación a nivel superior y que de alguna manera son privilegiados por haber podido tener este acceso. Ellos me referían que la mayoría de sus pares, de donde ellos provenían en sus comunidades, no tenían esta oportunidad. ¿Por qué? Porque hay una fuerte presión en el caso de los hombres para empezar a generar ingresos en este rol de hombre proveedor. Y esta presión obligaba o a que empezaran a trabajar o en la mayoría de los casos a que migraran a Estados Unidos, generalmente de forma ilegal, para que pudieran generar recursos para las familias. Y en el caso de las mujeres era la presión porque se casen, empiecen a tener familia y de alguna manera se independicen, ¿no? De los padres, pero pasen a depender entonces de los esposos. Entonces, sigue habiendo mucha presión en el entorno para que las mujeres no estudien. Y cuando estamos en la universidad y vemos que hay una participación activa de estos hombres y mujeres, representa que ya vencieron de alguna manera esa presión del entorno. Y sin embargo, al interior veíamos las fuertes diferencias en cuanto a normas sociales de género. Por ejemplo, en que todos tenían que trabajar para poderse mantener en la universidad o generar algún tipo de ingreso, sea a través de una beca o a través de remesas, porque el apoyo que sus papás les ofrecían para poder llegar a la universidad era únicamente moral. Era el te doy la oportunidad, no te presiono para que generes dinero y nos des dinero en la casa, pero sí te tienes que generar tú tus propios recursos para mantenerte en la universidad. Entonces, en ese contexto tan restringido, la mayoría de los jóvenes en este instituto trabajan y o reciben una beca y o reciben remesas. Para que puedan trabajar, no es lo mismo el tipo de oportunidades laborales que tienen los hombres y que tienen las mujeres, ya lo mencioné antes. La mayoría acceden a empleos informales, pero los hombres obtienen mejores condiciones laborales. Pero además hay fuertes restricciones de movilidad y de interacción social para las mujeres que les impiden el poder acceder a determinados trabajos. Básicamente, empleos donde tengan que tener una relación fuerte con hombres estaban de alguna manera socialmente mal vistos. Entonces, por ejemplo, una estudiante que decidió poner como emprendimiento un expendio de cerveza fue duramente criticada y aislada en su comunidad porque iba a tener que tener una interacción muy fuerte con hombres, ¿no? A ese nivel. O otra estudiante que me compartía es que mis papás tienen un puesto de tacos, pero yo no puedo trabajar en el puesto de tacos porque es en la tarde-noche y la mayoría de los clientes son hombres. Entonces, mi hermano puede ir a trabajar ahí, pero yo no. Entonces, ella tenía que buscar otro empleo distinto donde pudiera generar ingresos. Pero además, ella en las tardes, después de ir a la universidad, tenía la responsabilidad de cuidar a los hijos de su hermano, que era apenas un año mayor que ella, pero ya se había casado, tenía hijos,
y él era el que sí podía ir a trabajar al negocio familiar. Entonces, para que él fuera a trabajar al negocio familiar, ella tenía que cuidar de los sobrinos. Entonces, estos temas de seguir relegando las labores domésticas y de crianza fuertemente en las mujeres y pedirle que además de que estudiara, cumpliera con esos roles y además consiguiera un trabajo, pero que ese trabajo nada más podía ser sábados y domingos y por tanto sus ingresos eran mucho más bajos. Y con esos ingresos más bajos tenía que ver de qué manera le alcanzaba para cubrir la universidad. Y como esto les puedo dar muchos ejemplos, o otro también que marcaba a muchas de las mujeres es el tema del transporte. Por sesgos de género, los padres sí buscaban dar un apoyo o facilidades para que los hijos pudieran transportarse en un auto propio o en una motocicleta, de alguna manera, porque las comunidades están alejadas y las restricciones de transporte son muy fuertes. Pero las mujeres no estaba socialmente aceptado que se movieran solas, por tanto tenían que esperar al transporte público o hacer algún arreglo entre ellas para desplazarse a la universidad. Y esto las limita mucho en su movilidad y en el tiempo y en el costo que tienen, en los que tienen que incurrir para llegar a la universidad. Entonces, aún en este segmento en donde estamos viendo un grupo de jóvenes de alguna manera privilegiados por haber podido superar otras barreras de género y de su entorno, aún al interior se daban estas fuertes divisiones. Siguiente, por favor. Para conversar sobre el diseño de la intervención, le regreso la palabra a María José Roa. Muchas gracias, Blanca. Bueno, creo que lo que nos acaba de presentar Blanca es algo que tienen que tener como un elemento fundamental y pilar de una intervención. Y es que antes de idear nada, tenemos que entender cuál es la foto de estos estudiantes. Tenemos que saber cuáles son sus barreras, sus necesidades, su visión. Si no, no podemos ahondar. Entonces, en base a esto, justo diseñamos, y el marco conceptual que les compartí al principio, diseñamos una intervención integral con diferentes componentes que tratan de atender justo esta mirada. En primer lugar, talleres presenciales enfocados en aquellos puntos rojos que habíamos visto que de alguna manera no tienen que ver con un buen bienestar financiero. Y estos fueron encontrados, por supuesto, en el cuestionario, desde falta de educación financiera, escasísima atención a su vida financiera, a sus ingresos, a sus gastos, a ponerse metas, a seguir estrategias para seguir esas metas, conocer el sector financiero. Entonces, esos fueron los temas que elegimos, no por acuerdo, sino porque vimos que eran efectivamente los temas que eran relevantes. Luego, aparte de estos talleres dinámicos, donde no era una clase pasiva, sino que era preguntas, reflexiones, se daba una actividad para poner en práctica lo aprendido. Además, llevamos a cabo prácticas de atención plena a las emociones, al cuerpo, en distintos contextos financieros, en ese entender de cómo funciona nuestra mente, que también fue parte de uno de los primeros talleres. Mensajes de refuerzo, las famosas heurísticas, hicimos como alrededor de 35 mensajes que les llegaban por WhatsApp, banners, infografías, visitas de personas de la caja, por supuesto del equipo de AFI, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y luego, pues en ese aras de identificar ellos sus propios sesgos y qué empujones se iban a dar para solventarlos, se diseñó un concurso donde tenían que hacer un vídeo de 2 minutos donde reportaban cuáles eran sus principales sesgos y cómo iban a hacer para aminorarlos. La siguiente, por favor. Esto simplemente, como van a ver, es un ejemplo de algunos de los materiales que se utilizaron. Se diseñó muchísimo material, desde, pues, como decía, las heurísticas que se mandaban por WhatsApp, las infografías. Se creó un personaje, Dani, para dar continuidad a todo lo que era el material. No eran como un montón de materiales y de cosas desordenadas para nada. Todo estaba en un hilo conductor perfectamente hilado y articulado, donde Dani pues les iba dirigiendo. Se buscó un personaje que mantuviera la diversidad de género sin enclavarlo en un género o sexo particular. Y bueno, pues con todo este material nos fuimos a implementar la intervención con todas estas, digamos, herramientas y talleres. La siguiente, por favor.
Retos, bueno, yo creo que también Blanca nos ha adelantado bastantes, dado el contexto de la situación, en estos 3, 4 meses que llevó en la implementación de los talleres, el envío de mensajes y todas estas prácticas que les he comentado, pues desde temas del transporte es muy escaso y entonces los chicos y chicas ya estaban nerviosos de acabar la clase porque si se iba el bus ya no podían tomar más para regresarse. El tema de la autoexclusión, de que aunque tenían, mostraban mucho interés, pues muchas veces no acudían, ni que decir los temas de inseguridad que nos tocaron de cerca y tuvimos que suspender durante unas semanas los talleres, el tema de la falta de infraestructura, que nos tocó cortes de luz, no llegaba internet. Entonces, todo esto trató de alguna manera pues de llevarnos a tener flexibilidad y adaptabilidad. A veces se solapaban con actividades extracurriculares que ya tenían en otros de los campus del TEC. Entonces cada semana era un reto, pero yo creo que una de las lecciones que seguramente y ustedes ya también conocen es que hay que ser muy flexibles, adaptarse y bueno, yo creo que es otro de los mensajes de el éxito que pudo tener esta iniciativa, que es una historia de alianzas. Es una historia de alianzas y aquí no fueron reuniones una vez cada 2 meses o 3. Les aseguro que de manera regular, casi semanal, el equipo de AFE, el equipo de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y nosotras mismas nos reuníamos para ver dónde estábamos. Había un tema de seguridad, había un tema de lo que fuera y básicamente se resolvía entre todas y todos. Y eso era un compromiso fundamental y sólido que se mantuvo a lo largo de todo el proyecto. Y yo creo que de todos los proyectos que he participado, que han sido, como mis colegas, muchos, creo que este ha sido un ejemplo de lo más sólido que pueden ser esas alianzas y de lo importante para, a pesar de todo, lograrlo. La siguiente, por favor. Bien, ahora vamos con lo que fue la evaluación de impacto del proyecto. Entonces, lo que hicimos es básicamente llevar un cuestionario antes y después de la intervención de todos los talleres, prácticas de atención, los mensajes de WhatsApp, un cuestionario antes y después que atendía efectivamente a ver qué habíamos logrado en base a esos puntos rojos, atención a la vida financiera, uso de productos financieros. Entonces, 112 estudiantes contestaron tanto el de entrada como el de salida, otros solo el de entrada, otros solo el de salida y lamentablemente pues esto no los pudimos tener en cuenta porque pues la idea era medir efectivamente esos cambios. ¿Qué es lo que hicimos? Y lo voy a resumir muy brevemente por horas de tiempo. Lo que tratamos, la siguiente, es de ver el cambio en aquellos alumnos que al principio, en el primer cuestionario, reportaban un comportamiento financiero no saludable y luego, después de la intervención, pasaban a tener un comportamiento saludable. Entonces, ¿qué porcentaje de alumnos cambiaron de hacer las cosas no saludables, financieramente hablando, a saludablemente en términos financieros? La siguiente, por favor. Entonces, en primer lugar, pusimos muchísima atención y esto nos ayudó también mucho en las prácticas de atención plena o de mindfulness, a que empezaron a mirar a la vida financiera. Ese es el primer punto. O sea, porque realmente no saben ni de sus ingresos. Ya olvídense de esas preguntas que hacemos en la encuesta de la OCDE CAF de si llevas un presupuesto o un registro, que fue uno de los ejercicios que hicimos en esas prácticas de poner la teoría en acción. ¿Sabes cuáles son tus ingresos? ¿Sabes cuáles son tus gastos? Entonces, la mayor parte de los estudiantes de las y los, pues no sabían. Entonces, aquí este es el cambio. Y bueno, también he de decir algo muy importante. Debido a la rotación que hay de estudiantes, esta intervención se acabó en diciembre, estos estudiantes ya en enero no volvían. Entonces era muy difícil dar seguimiento, buscarles por múltiples contextos que ya Blanca les ha adelantado algunos. Entonces eso nos llevó de alguna manera a estar forzadas a tener que aplicar la evaluación de impacto apenas unas semanas después de haber terminado. Con esto no, lo que quiero decir es que en algunos casos, pues yo creo que es muy loable que aunque los porcentajes eran relativamente bajos, por el poco tiempo que llevábamos de que se acaba de terminar la intervención, creo que son muy significativos. Pero bueno, aquí lo deseable y el instrumento por eso se deja es en algún momento, ojalá, haber o poder repetir esto más pasado el tiempo.
Entonces, efectivamente hubo cambios positivos, sobre todo ya en conocer los ingresos y los gastos, y muy tenues, pero también positivos en empezar a llevar un presupuesto y un registro. La siguiente, por favor. También se midió lo que fueron el impacto de los conocimientos financieros, entonces ya se vio una mejoría en el tipo de interés, en la diversificación, en el riesgo, las famosas preguntas para medir la educación financiera. Y tenue, pero también significativo por ese pequeño tiempo, pero yo creo que es algo que tenemos que insistir más, realmente es algo que creo que tenemos que insistir más en futuros talleres, en futuras intervenciones, es el ponerte metas financieras y estrategias para lograrlo. ¿Por qué? Porque es un pilar fundamental de la salud y el bienestar financiero. De las 4 dimensiones del bienestar financiero, este es uno. Ponerte metas y encontrar estrategias formales para lograrlas. Entonces, esto es muy importante. La siguiente, por favor. Luego, por supuesto, nos enfocamos en ver el impacto en la tenencia de productos financieros. Entonces, de nuevo, aquí fue muy modesto, pero de alguna manera 11% de estudiantes empezaron a abrir una cuenta, algunos incluso un crédito, con lo cual vemos que había ya un incipiente movimiento a la tenencia de productos financieros, de ahorro, de crédito. La siguiente, por favor, también digitales. Y por supuesto, también otro de los elementos claves de todo esto era ver el impacto en los sesgos. Entonces, ¿qué es lo que empezó? Había toda una batería de preguntas, tanto por supuesto, el cuestionario de entrada y de salida eran el mismo para ver esos cambios, pero había toda una batería de preguntas, porque también hemos de decir algo muy importante que, bueno, por brevedad, por falta de tiempo, no podemos detenernos en tantos elementos tan valiosos de esta intervención, con sus carencias y debilidades, como fue el diseñar un propio instrumento de metodología de evaluación. Entonces, nosotros lo que hicimos es, en base a ese diagnóstico, a ese marco conceptual, definir y elaborar un cuestionario para este proyecto. Y por eso elaboramos varias preguntas para medir esos sesgos. Si cuido y comparo antes de comprar, si hago compras compulsivas, si prefiero el corto plazo y gastar lo que tengo. Entonces, todas estas preguntas reflejan estos sesgos y lo que vemos de nuevo es que efectivamente sí ya hay un cambio positivo en algunos alumnos y alumnas hacia el paliar o eliminar estos sesgos. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí algo muy importante y es que medimos cuál fue el impacto mayor, cuál fue de los estudiantes esos perfiles socioeconómicos y demográficos que fue el estudiante que más impactó la intervención. Entonces, fue hombre de 21 años, estudiante de ingeniería, ya de semestres más avanzados, que estudia y trabaja como empresario, que tiene una renta fija de trabajo. Entonces, este fue el perfil más impactado, lo cual nos lleva a reflexionar para futuras intervenciones que tiene que haber aún una mayor diversificación y atención a las distintas particularidades de los y las estudiantes. La siguiente, por favor. Aquí lo que hicimos también es evaluar la valoración que tenían las y los estudiantes de las distintas intervenciones, que de nuevo no he tenido por falta de tiempo el poderme detener en cada una de esas intervenciones, que les aseguro que está hecho con tanta solidez, pero con una mirada tan humana a la realidad de estos estudiantes. Pero bueno, ahí lo tienen en el estudio y seguro va a haber posibilidad de entregarnos a ahondar en ellos. Las prácticas de atención plena. Yo les aseguro que no teníamos tan claro hasta qué punto podemos llegar a un grupo de estudiantes como los que teníamos e invitarles, nos llevamos a una profesora de atención experta en mindfulness, a invitarles a sentarse, a cerrar sus ojos, a pensar en diferentes situaciones financieras y empezar a familiarizarse con su cuerpo, sus emociones y a poner atención a eso antes de tomar cualquier decisión. Pues allí estaban todos y todas. La valoración fue muy alta, lo mismo de los mensajes de WhatsApp, ahí se nos cruzaron además diferentes situaciones de México. Por ejemplo, hay un periodo que se llama el Buen Fin,
donde hay algo parecido como al Black Friday. Y entonces pues ahí diseñamos heurísticas para esos momentos, las infografías, las banners, y bueno, en general fueron muy valoradas, y lo que quiero destacar es que fueron especialmente muy valoradas por las mujeres. La siguiente, por favor. Y bueno, ya para terminar, antes de dar la palabra a Blanca y cerrar la presentación, el tema de las normas sociales de género. Tuvimos un taller mesa redonda con las y los estudiantes donde hablamos de las normas de género. Y aquí tuvimos también una muy activa participación de la Caja, de la Confederación, de AFI, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, donde ahí íbamos y también compartíamos nuestras propias historias de vida con las normas sociales de género. Porque eso es algo muy importante donde, por supuesto, Blanca hizo una labor enorme al aplicar los talleres, en generar espacios de confianza, de seguridad, porque a veces se hablaba de temas muy sensibles, como ella misma decía, me compartían, me confesaban, y efectivamente aquí costó un poquito que empezaran a hablar, pero luego ya hablaron en voz alta. Identificaban perfectamente cuáles eran las normas, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Decían los hombres, se espera que yo sea siempre el que toma la decisión, incluso si no quiero, pero incluso si no sé la respuesta, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante. Lo mismo las mujeres, veíamos, decían ellos y ellas, las mujeres piensan más las cosas, los hombres somos más impulsivos, ¿no? Entonces era muy entrañable ver cómo entre ellos se ponían de acuerdo con las normas, cómo las conocían y cómo la siguiente, por favor, tienen claro cómo hay que abordarlas. Y lo que nos decían es que ellos pueden ser embajadores y embajadoras del cambio de esas normas, ya lo están siendo, chicos y chicas que estudian, que van adelante, y bueno, me atrevo a decir chicos y chicas y no chiques, bueno, había una sola persona, reportó en el cuestionario, esto también se preguntaba, que se consideraba de no binario. Entonces, conocen muy bien las normas, ellos pueden ser embajadores y destacan que hay que hacer esos temas de hablar de normas desde muy pequeñitos y que hay que influenciar a los padres, a los familiares, a todos los miembros de la comunidad, y ellos pueden ser miembros activos para hacerlo. Bien, entonces de mi lado eso, y ahora doy la palabra a Blanca para cerrar. Gracias. Perdón, estaba apagado. Al final de la intervención, después de estar trabajando con ellos 3 meses, los invitamos a grabar un video en donde ellos expresaran cuáles habían sido los conocimientos que habían adquirido, cuáles era, digamos, la forma en que los iban a aplicar en su vida cotidiana, qué sesgos habían identificado que habían limitado su toma de decisiones financieras y qué tipo de empujones iban a autoproponerse ellos mismos para poder superarlos. Entonces tuvimos una participación de más de 16 alumnos. Creo que esto pudo haber sido más rico si no fuera por este sesgo del que hablábamos de autoexclusión, en donde había como una barrera de pensar, yo no voy a ganar. Entonces participaban en todas las actividades, pero no, al final no entregaban, por ejemplo, firmados sus ejercicios o no pasaban lista. Pero estaban ahí puntuales en todas las sesiones, ¿no? Entonces, bueno, al final tuvimos esta participación y fueron 6 los ganadores. Siguiente, por favor. En este concurso habíamos ofrecido inicialmente 3 premios para primero, segundo y tercer lugar, pero fue tan proactiva la participación que decidimos incluir 3 menciones adicionales. Y aquí tenemos a los 6 ganadores que pueden para ustedes representar una persona más o no, pero para nosotros cada uno de ellos fue una historia de vida que logramos tocar y que fue de alguna manera sumamente significativo. Si les cuento rápidamente que una chica como Alejandra, cuando estaba en la primaria, se dio cuenta que su única oportunidad como mujer viviendo en zonas rurales, en esas condiciones de pobreza, su única oportunidad de salir adelante era a través de la escuela. Ella se empeñó muchísimo en estudiar y ser como una buena alumna. Y cuando dice que quiere entrar a la universidad, todo su entorno no la apoyaba y le dijeron frases como, si tu hermano mayor, que era hombre, no pudo, tú menos vas a poder. Y ella estaba ahí demostrando todos los días que sí iba a poder. O una María Joana que estaba queriendo poner su emprendimiento sabiendo que cuando terminara la universidad iba a ser
tardado que consiguiera un empleo y que ese empleo fuera en buenas condiciones. Así que ella estaba desde la mitad de su carrera en la que se encontraba queriendo diseñar su emprendimiento, y cuando llegamos con esta propuesta del crack financiero, pues les sirvió muchísimo las herramientas que les dimos para poder implementar esto, ¿no? O un Edgar que llegó con una actitud muy retadora, como diciéndome, a ver, ¿qué me vas a venir a decir tú a mí sobre cómo manejar el dinero? Y que al final se fue muy contento porque efectivamente pudo identificar que tenía gastos innecesarios y que reduciéndolos podía aumentar su capacidad de ahorro y podía llegar a alcanzar las metas financieras que tanto quería. Un Jorge que tenía problemas de ortolalia para poder hablar y que sin embargo los vencía y estaba participando en cada actividad. Y un Kevin que fue el primer lugar, que me conmovió mucho porque yo no sabía que estaba a punto de dejar la universidad. Yo lo veía que participaba muy activamente en las actividades y estaba ahí puntualmente en todos los talleres, pero cuando regreso en enero a ver la premiación y sabiendo que su video había sido muy destacado y pregunto por él, me dicen sus compañeros que no, que ya no estaba yendo a clases y que desde como un mes antes de que terminara el semestre anterior había dejado de ir y solamente iba a las actividades del crack financiero. Y una vez que se entera que ganó el concurso, eso lo motivó a regresar a la universidad y a continuar con sus estudios. Entonces, la influencia que podemos tener sobre los jóvenes a partir de este tipo de intervenciones es socialmente muy significativa, y no solo sobre ellos, sino cómo va influenciando eso en su entorno y cómo les va demostrando a los otros que sus pares y ellos tienen muchas más oportunidades de las que a veces pueden ver. Y por último, para cerrar, me gustaría compartirles algunas lecciones. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Algunas lecciones aprendidas del proyecto. Número 1, para las instituciones financieras, valorar a los jóvenes como clientes del sistema financiero. A veces en las instituciones hay como esta duda de decir, no sé si realmente los jóvenes necesitan o qué nivel de uso de los productos financieros podrían hacer. Bueno, aquí está demostrado que jóvenes que ya son económicamente activos, ya tienen necesidad de manejar su dinero, ya necesitan productos de ahorro, necesitan productos de crédito. Más del 40% de los alumnos nos compartieron que habían necesitado un crédito y a veces lo tramitaron a través de un tercero porque ellos sentían que no podían tener acceso al sistema financiero. Entonces, y lo pagaron ellos con sus recursos. Entonces, sí, ya necesitan productos de ahorro, sí necesitan productos de crédito y pueden ser muy buenos clientes o socios de cooperativas de ahorro y préstamo. Muy importante trabajar con los jóvenes, hacerlos conscientes de los sesgos que enfrentan en la toma de sus decisiones financieras y cómo pueden darle la vuelta a estos sesgos, cómo pueden superarlos. Tercero, como ya lo dije, la falta de confianza en el sistema financiero es la barrera cero. Entonces, una intervención para poder acercar a los jóvenes al sistema financiero. Estás en mute. Ay, perdón, no sé desde qué hora estoy en mute o se movió. No, ahorita. Les hablaba de la confianza como una de los factores clave para que los jóvenes puedan acercarse al sistema financiero. Y en este caso de la intervención hicimos no solo que ellos fueran a una institución financiera y que quien los atendiera tuviera ya, digamos, como herramientas para poder hablar con ellos en su nivel, pero también hicimos que la institución financiera fuera a la universidad, y fue muy rica la respuesta que tuvimos de ellos, queriendo resolver muchísimas dudas y aprovechando la oportunidad de que estaba la institución financiera visitándolos en sus propias instalaciones. Muy importante generar o más bien insertar la perspectiva de género en las intervenciones de este tipo para que podamos hacer una distinción entre las barreras que enfrentan los hombres y las mujeres y podamos hacer los ajustes para satisfacer sus necesidades. Y mantener en el diseño de estas intervenciones que sean muy innovadoras, que sean muy proactivas, que sean muy innovadoras, que sean de tal forma que mantengamos la atención de los jóvenes, pero también su identificación con el sistema financiero. Se está oyendo con eco, ¿verdad? ¿No? Sí. Sí hay. Bueno, por último,
una perspectiva de mucha flexibilidad en este tipo de diseños para poder ajustar a las necesidades y a las condiciones que de pronto son variables. Y con esto cierro para que podamos avanzar con el siguiente panel. Gracias. Gracias. Gracias a las dos. Muchísimas gracias por esta brillante presentación. Ahora estoy hablando en español. Muchísimas gracias. De verdad que todo lo que compartieron toca, de hecho toca los corazones porque están hablando de personas y del poder transformativo que pueden tener este tipo de intervenciones. Muchísimas gracias. Vamos íbamos a compartir el video, vamos a compartirlo al final, pero el video ganador, pero ahora vamos a pasar al siguiente panel. Un panel, no es un panel, es una sesión de preguntas, de conversación rápida, Fireside Conversation, con los implementadores y con las personas que facilitaron este importante proyecto. Y para ello quisiera invitar de nuevo a Claudette, que va a moderar esta sesión. Muchas gracias, Claudette. Gracias, Luis, y muchas gracias a nuestros speakers que nos acompañan. Este espacio que nos va a permitir ver directamente desde primera mano la perspectiva de los actores que le hicieron posible esta intervención. Entonces, voy a presentarlos rápidamente a los tres. Vamos a empezar por Francisco Ramírez Ávila. Voy a presentar en el orden de la intervención que van a tener. Él es maestro de Administración de Empresas con especialidad en Finanzas y doctorado en Administración y especialidad en Desarrollo Humano. Tiene más de 20 años participando en el sector cooperativo de ahorro y préstamo y ocupando cargos como coordinador supervisor, jefe de supervisión, presidente de comité de supervisión, gerente general de diferentes organismos de integración. Ha participado como consejero de la CONCAMEX y actualmente es integrante del Consejo de Administración del Sistema Cooperativo de Medios de Pagos. Y tiene una excelente trayectoria y además también fue uno de los grandes actores que estuvo muy positivo en esta intervención. Él es director general de la Federación de Cajas Popular Alianza y nos va a compartir un poco de esta perspectiva desde la Federación. También tenemos aquí el gusto de tener a Estefan Alvarado Bárcenas, maestro en Ciencias en Semilla por el Tecnológico Nacional de México, Campus Roque, con 30 años de experiencia de trayectoria docente y ha participado en la formación de estudiantes en diversas ingenierías, entre ellas industrias alimentarias, agronomía, tecnología de información, gestión empresarial. Cuenta con publicaciones en memorias y revistas indexadas en áreas relacionadas con alimentos y plantas, especialmente cactácea, y es coordinadora general del Tecnológico Nacional de México, Roque, extensión a Paso del Alto, y fue nuestra anfitriona directamente en esta intervención. Y por último, Yadira Medina Gil, que es licenciada en Contabilidad Pública y Finanzas por la Universidad del Valle de Cuernavaca, cuenta con más de 28 años de experiencia en el sector social de la economía y una amplia trayectoria en supervisión, auditoría, fortalecimiento del sistema cooperativo financiero. Cuenta con certificaciones de la CNB, Conocer, de Jardán y actualmente cursa maestría en Dirección e Innovación de Empresas de Economía Social en la Universidad de Mondragón, México. Ha participado en procesos clave de consolidación y protección a personas ahorradoras y desde hace 10 años se desempeña como directora general de CONCAMEX. Cada uno de ellos nos contestará un par de preguntas más bien, y nos va a platicar sobre un aspecto relevante de su intervención dentro de este proyecto. Y ya posteriormente, después de un muy breve resumen, se cerrará el panel y tendremos el espacio para sesión y preguntas y respuestas tanto con el equipo consultor como con las y los panelistas. Y bueno, voy a empezar le vamos a dar 3 minutos a cada uno de nuestros panelistas para que nos platiquen específicamente sobre este aspecto. En el caso, por ejemplo, de Francisco, vamos a pedirte, Francisco, que nos platiques cuáles son los aspectos principales del contexto financiero rural y de las cajas en la zona donde se implementó el proyecto. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Sí me escuchan, verdad? Un gusto poder saludarles. Me quedé un tanto reflexivo, ¿verdad? Nuevamente que vuelvo a escuchar a Blanca y a la doctora María José en el escenario de lo que vivimos con nuestra cooperativa y obviamente en el tema de lo que vimos con los jóvenes.
Quisiera partir un poquito de contarles de que nosotros como Federación Alianza tenemos más de 60 años participando en el sector financiero. Integramos a sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Acá en México le conocemos como cajas populares. Y el objeto que nosotros como cajas populares tenemos en México, pues es mejorar la calidad de vida de las personas que participan con nosotros, ¿no? Que participan o pertenecen a la cooperativa. Con esta finalidad de buscar un desarrollo económico dentro, obviamente, de las familias y de las regiones donde nosotros operamos con cada una de las cooperativas. Y nuestro sistema, más o menos, nuestro sistema financiero, por así decirlo, está contemplado de alrededor de 800,000 asociados. Ese es un poquito de lo que nosotros consideramos. Curiosamente, un poquito de lo que hablábamos o se refería, el 60% de nuestros socios son mujeres y el 40% son hombres. ¿Qué sucede en esta situación? Hablábamos un poquito del escenario de que en estas zonas el hombre se vuelve el proveedor de los recursos y a veces para la gente adulta es difícil poder acudir a las instituciones. Entonces, ¿qué hace? Pues la mujer, que es ama de casa, que es el estereotipo de estas comunidades, pues es la que acude a las sucursales a solicitar algún préstamo o hacer algún producto de inversión. Entonces, un poquito por ahí va el escenario de lo que yo quiero como comentarles. Y también algo que nosotros hemos empezado a trabajar mucho es con los menores ahorradores, justo con la intención de ir fomentando este tema de educación financiera, y a la fecha contamos con un poquito más de 150,000 menores ahorradores, es decir, que todavía no cumplen la mayoría de edad. Nosotros a nivel de la federación, estos servicios los damos a través de 18 cooperativas de ahorro y préstamo. En México existe un esquema de regulación desde prácticamente el año 2001. Nosotros representamos un poquito más del 12% de lo que se refiere al sistema financiero de las cajas populares, con estas cooperativas autorizadas. Y nosotros ahora, pues en el tema, por así decirlo, físico, contamos con un poquito más de 250 sucursales en 11 estados de la República. México tiene 32 estados y nosotros estamos en 11 estados de la República. Aquí tenemos colaborando en nuestra institución un poquito más de 2,500 colaboradores que atienden o atendemos a nuestros asociados, y tenemos un poco más de 160 directivos que trabajan o hacen o ejercen de manera voluntaria la administración de nuestras cooperativas. Algo importante que yo creo que hay que destacar, nosotros atendemos un nivel socioeconómico de bajo medio hacia abajo. Nuestras cooperativas, prácticamente el 40% de la operación que tenemos está en las zonas rurales. Si yo les refiero que tenemos créditos de cerca de 11,000 millones de pesos, el 45%, es decir, 611 millones de pesos, están colocados prácticamente en actividades primarias, es decir, en agricultura, en ganadería. Y creo que tenemos un reto importante, lo decía la licenciada Socorro en su intervención, en el tema del marco normativo. Hay escenarios que tenemos todavía que identificar, que aún por la cuestión de la informalidad o de pertenecer o no a una institución financiera bajo un término de contribución, por así decirlo, hay muchos créditos que se catalogan como de consumo cuando deberían de ser créditos agrícolas o créditos comerciales, por el hecho de esta situación de informalidad que hablábamos. Algo importante que nosotros siempre hemos considerado en este escenario es que al año nuestras instituciones representan un poquito más de 600 millones de pesos en remanentes, y prácticamente un 40% de ellos se destinan a actividades sociales, es decir, lo que nosotros generamos como instituciones retribuimos mucho en el escenario donde operamos, ¿no? Generamos empleo, fomentamos actividades productivas,
Blanquita también lo decía, en nuestras localidades hay un alto índice de migración. Nosotros pues ayudamos en la generación del empleo a que esto disminuya, y sobre todo que buscamos dar productos o servicios con condiciones justas, que hoy creo que lo referíamos mucho ya en lo que hemos estado un poquito platicando. Algo que nosotros hacemos dentro de todo el contexto que nosotros laboramos, justamente creo que ya se ha abordado mucho, ¿no? Las cuestiones todavía de la educación en nuestros estados donde hay esta zona marginal, pues la gente difícilmente tiene a veces en preparación temas de primaria, o bien, si bien nos va hasta secundaria, y ya pues una muy baja población pues tiene acceso a la educación medio superior. Por eso creo que nosotros consideramos que la educación financiera pues es un elemento sustancial e importante para tener, como bien lo comentaba la doctora María José, personas informadas que nos vuelve o nos hace conscientes para tomar decisiones responsables. A mí en lo particular, cuando me tocó participar dentro de las sesiones, yo les platicaba la propia historia de vida mía, ¿verdad? Y a mí yo me involucro y me identifico mucho porque yo vengo de una zona de esta naturaleza, y creo que en mi tiempo pues no existía esa posibilidad. Es más, pues no había quien nos diera información, ¿verdad? Y pues uno creció con la escuela de la vida, equivocándose, teniendo lecciones aprendidas, y creo que hoy el tema de la educación bajo este escenario que estamos haciendo, tenemos una oportunidad fundamental dentro de las instituciones como es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en generar estas políticas públicas basadas en los marcos normativos regulatorios que fomenten este acercamiento de servicios financieros a aquellas localidades donde no existe la banca tradicional, donde solamente una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo llega a esos lugares, donde pues no hay quien los atienda. Platicábamos un poquito del tema de la inseguridad, justamente nos está sucediendo hoy en México. Ayer por algunas situaciones se tuvo que cerrar algunas localidades, pero el tema importante es que si no existe una cooperativa de las que nosotros tenemos, hablando a nivel del sector, pues la economía quizá de las localidades o de las comunidades se paraliza. Entonces, de ahí es la importancia que, como bien comentaba la licenciada Socorro, en estos marcos normativos vayamos adaptando, vayamos siendo flexibles en esta situación para que podamos tener, pues yo creo que un mayor acceso a la inclusión. Y yo creo, yo identifico mucho que el escenario, yo le diría democratización del sistema financiero, ¿no? Porque a raíz de la forma económica en la que nosotros participamos, operamos en el sistema financiero, pues beneficiamos a las personas, beneficiamos a las familias, beneficiamos a un productor que quiere emprender, beneficiamos a todas aquellas actividades básicas, y sobre todo beneficiamos a los sectores rurales, ¿no? Que creo que es un impacto que ahí lo que nosotros debemos tener esa fuerza, y creo que hoy más que nunca pues el tema ya no es llegar a veces de manera física. Hoy la tecnología también, como ya se comentó, hay que apostarle a la infraestructura tecnológica. Digo, los jóvenes, nosotros en estos 800,000 asociados que les digo, pues la gran mayoría están de más de 35 años. Nos hace falta gente más joven, ¿no? Adultos jóvenes, por así decirlos, porque todos somos jóvenes, ya con una juventud acumulada, pero nos hace falta más gente joven. ¿Pero qué necesitan los jóvenes? Inmediatez, ¿verdad? Vivimos en la época de la inmediatez, pero nosotros tenemos ese compromiso, esa responsabilidad de generar productos o servicios que sean rápidos, que sean fáciles, pero hoy más que nunca que sean seguros. Y que creo que si conjugamos esa fórmula donde gobierno, autoridades supervisoras, nosotros como entidades o como sociedades cooperativas, creo que tenemos esa oportunidad fuerte y sustancial para seguir mejorando las condiciones de la vida de las personas, cambiándole las vidas, como decía la doctora María José, ¿no? Creo que estas series de intervenciones que se hicieron, que se buscan, sin lugar a dudas generan un impacto en toda la sociedad,
pero yo creo que la generan más en aquellas y en cada una de las personas. Y yo siempre he dicho que si pasa por la mente de alguien, tiene que pasar necesariamente por su vida. Muchas Muchas gracias a todos. gracias. Muchas gracias, Francisco, por darnos un poco de gran contexto sobre las cajas que hacen posible intervenciones como esta ante jóvenes. Y voy a pasar ahora con Estefana para que nos platique primero por qué considera que fue valiosa esta intervención para los y las estudiantes, ¿no? Y también que nos platique también muy brevemente cómo cree que este tipo de intervenciones puede fortalecer el bienestar financiero de personas jóvenes en otros lugares, en otros contextos, ¿no? Entonces, ¿por qué fue valioso y cómo puede fortalecer o ayudar a otros en otros contextos? Muchas gracias. Debo ser muy breves ya porque estamos un poco sobre el tiempo. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Ok. Bueno, para mí es un gusto poder saludarlos y me he llevado pues muchas sorpresas con lo que ustedes expresan de algunos de comentarios de Blanquita y de María José. Bueno, sabemos que como docentes pues estamos involucrados en la preparación de nuestros estudiantes. Y a veces se nos olvidan otros tipos de aspectos. Entonces, para nosotros fue algo grandioso, maravilloso, por decirlo así, el que ellos conozcan otros temas que a lo mejor están ligados con las materias, pero no como ellos lo mostraron, ¿verdad? Agradezco la verdad, soy sincera, la paciencia y la pasión con lo que estuvieron capacitando a nuestros estudiantes. Y bueno, yo creo que dentro de todas las debilidades que se tienen, tenemos muchas fortalezas, que es precisamente la edad de nuestros jóvenes y el rumbo hacia donde los estamos llevando. Pues sí, sí, hay muchos aspectos negativos, pero debemos de reconocer que también los podemos hacer positivos. Nosotros estamos tratando de que el mundo del estudiante cambie. Y yo creo que, a reserva de lo que comenten, ¿verdad? El objetivo que se planteó de identificar los sesgos de comportamiento y barreras a la inclusión financiera, bajo una logística y de que se cambiara ese hábito de una manera saludable, fue cumplido, ¿sí? Y bueno, despertó en los estudiantes la curiosidad del manejo de sus finanzas. Y en cuanto a lo que usted me pregunta de cómo pueden fortalecer el bienestar financiero, es bien cierto, sí, que la mayoría de los estudiantes, digamos de un 50 a un 60%, trabajan fuera del horario de clases. Pero bueno, para ellos fue algo nuevo porque bueno, ahorita a partir de los 18 años, a ellos ya les dan trabajo digamos, de medio tiempo. Pero ahora entienden cómo distribuir ese recurso financiero que fue adquirido. Algo que nos hace ser grandioso también, por decirlo así, repitiendo la misma la palabra, es de que a través de una larga carrera que tenemos, vamos a cumplir 100 años como formadores de profesionistas que se encuentran en cada rincón de nuestra República Mexicana y que yo he observado la confianza que se tienen entre el estudiante y sus padres, donde ellos comparten los conocimientos que son adquiridos dentro de la escuela. Ese es algo que yo he notado, y bueno, créanme que lo que Blanquita y todas
que participaron, ya lo están implementando la mayoría de ellos con sus familias. De hecho, la señorita Alejandra, como lo bien mencionaba Blanquita, ella ya terminó sus estudios, ella ya está laborando en una empresa, y bueno, yo siempre les he dicho que de aquí ya tienen que buscar otras cosas. Y en caso del joven Edgar, que fue el ganador del primer lugar, él regresó aquí a la escuela otra vez, ya lo tenemos en segundo semestre. Entonces, de una u otra manera, como docentes, pues estamos no tratando, formando estudiantes y aunado con el apoyo que ustedes nos estaban brindando o que nos brindaron, y esperemos que no sea la última vez, ¿verdad? Tratamos de que todo esto, del manejo financiero, sea positivo. Y bueno, y reconocer también el trabajo que realizaron, porque tienen mucha razón. Si cada uno de los estudiantes tiene una historia de vida que nosotros no conocemos y que ustedes se dieron la oportunidad de conocer. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y a nombre del director Raúl René Robles Lacayo, del director del Tecnológico de Roque, como tal, y de una coordinadora, pues les agradezco la verdad la invitación y su inclusión a este estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefana, por platicarnos de esta experiencia. Y bueno, finalmente voy a pedirles a Yadira un tema que yo creo que es muy importante para todos, el que nos puede, digo, sabemos del rol tan importante de las cajas, y nos quisiera preguntarte cómo se ha considerado que otras cajas incorporen los aprendizajes de este estudio y se apliquen los principios de ciencias de comportamiento en otros contextos y en poblaciones en el futuro. Gracias, Claudette. Pues primero, bueno, quiero agradecer a AFI por haber financiado la realización de este estudio y también a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, considerando la importancia que tiene la inclusión de los jóvenes en el sistema financiero, ¿no? Como cooperativas, nosotros pues somos organizaciones sociales sin fines de lucro. Concamex es el organismo que representa a las cooperativas en México, quienes tienen más de 75 años de haberse fundado. Estamos integrados por 10 federaciones y 130 sociedades cooperativas que integran a más de 9.8 millones de asociados, de los cuales el 54% son mujeres. En México existe en promedio 40 millones de jóvenes entre edad menor a 30 años y de ellos son 25 millones en edad de entre 19 y 30 años. Por ello, para nosotros es muy importante el integrar dentro de la agenda del sector la inclusión financiera de los jóvenes. Ahora, como confederación, ¿cómo vamos a coordinar para que lo aprendido y lo identificado en este estudio se pueda replicar en nuestras 130 sociedades cooperativas que agremiamos? Bueno, primero es a través de la presentación del estudio, que ya lo realizamos el pasado 14 de noviembre del año pasado. Sin embargo, todavía necesitamos continuar fomentando el que los directores y los consejeros de las cooperativas lo conozcan e incluso que lo integren dentro de sus objetivos para poder desarrollar esos programas, ¿no? Como comentaba, en nuestro sector tenemos actualmente más de 2 millones de menores ahorradores y bueno, es bien cierto que el administrar estas cuentas representan un costo, no son productos rentables. Sin embargo, gracias a que somos organizaciones sociales sin fines de lucro, dentro de los excedentes se consideran un apartado para poder fomentar y desarrollar programas que permitan la inclusión y la administración de este tipo de cuentas, ¿no? Entonces vamos a llevar a cabo algunos talleres para efectos de poder convocar a los consejeros y presentar los resultados, así como la importancia de integrar dentro de sus programas de inclusión
de menores ahorradores dentro de las cooperativas para que, bueno, se pueda establecer esta política. También, bueno, actualmente estamos trabajando como organismo que representa al gremio de las cooperativas aquí en México. Estamos trabajando con la comisión y, bueno, celebramos que en la Política Nacional de Inclusión Financiera se encuentre este objetivo que es la inclusión de los jóvenes dentro del sistema financiero formal y, bueno, en nuestro caso, nuestro compromiso como cooperativas de poder desarrollar productos y servicios que atiendan a las necesidades de la juventud de nuestro país, ¿no? También estamos trabajando con los legisladores para que se puedan adecuar la normativa, particularmente en el tema de la legislación financiera, para que las cooperativas puedan aperturar cuentas de menores de entre 15 y 17 años de edad sin la autorización de sus tutores, con el objetivo de que puedan recibir sus programas sociales, pero también de que en esta edad se puedan incorporar alguna actividad productiva comercial que les genere un ingreso. Por otro lado, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estamos trabajando en una agenda normativa para que el sector pueda desarrollar estos productos y, bueno, que tomemos como referencia los resultados de este estudio que nos permitan hoy día ser una herramienta como cooperativas para que la juventud de nuestro país encuentre una opción para incorporarse al sistema financiero mexicano, pero particularmente con el objetivo que es que puedan tener mejores condiciones de vida. Muchas gracias, Yadira. Muchas gracias por tan buenas noticias. Eso realmente es muy motivador. Digo, la verdad es que se ve claramente cómo la articulación entre la academia, en las cooperativas y todo lo que son los actores pueden permitir este tipo de intervenciones y cómo, bueno, las cooperativas juegan este rol estratégico por su naturaleza social. Entonces, me da mucho gusto saber que hacia adelante se está pensando ya con acciones claras en difundir los hallazgos del sector, sensibilizar a los consejos, diseñar productos de ahorro y sobre todo en avanzar marcos normativos que faciliten esta inclusión financiera temprana. Entonces, el panel pues deja una invitación muy clara a seguir colaborando e integrar enfoques conductuales como parte de las estrategias futuras. Y con esto yo quisiera cerrar mi participación y dejar a Luis para la parte de sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Luis. Muchísimas gracias, Claudette, y muchísimas gracias a los extraordinarios panelistas, oradores dentro de esta sección, a José Francisco Ramírez, a Estefan Alvarado y a Yadira Medina. Muchísimas gracias. Como lo hemos visto, la educación financiera y este enfoque de utilizar ciencias del comportamiento no puede llevarse a cabo sin una coordinación, especialmente de las instituciones financieras y también de las instituciones donde se pueden encontrar un mayor número especialmente de jóvenes, para poder desarrollar este tipo de intervenciones, ¿no? Con manera exitosa. Entonces, acabamos de escuchar la importancia que tiene este tipo de sinergias y de coordinación. Ya lo mencionaron, el tema de la importancia de invitar a más jóvenes, sobre todo, por ejemplo, en el sector cooperativo, ¿no? Y esta es también una oportunidad para las instituciones financieras, ¿no? Como vemos. Ya estamos sobre el tiempo, pero quisiéramos por lo menos tomar una o dos preguntas de aquí, de la audiencia. Había una Actualmente no vemos pregunta. la finanza como algo. Había una pregunta sobre la razón en este proyecto de haber diseñado el proyecto en una institución de educación superior. Había una pregunta, me parece, sobre todo en el contexto en donde hay una gran informalidad, donde la mayor parte de los jóvenes quizás no tienen la oportunidad de tener una educación superior. Me parece que esta pregunta es muy, muy importante porque es parte angular, ¿no? Del proyecto. Entonces quisiera preguntarle a alguno de los panelistas o de los oradores de hoy,
Quizás a María José o a Blanca, si nos pueden responder esta pregunta y no sé si hay alguna, vamos a tener que cerrar antes de tiempo, digo, ya estamos, de hecho ya nos pasamos en el tiempo que habíamos estipulado, pero sí vale la pena tener responder esta pregunta y si hay alguna otra, quizás podríamos tratar de responderla rápidamente antes de poder concluir. Bueno, si quieren, yo doy un primer saque. Es una pregunta con muchas aristas. Realmente yo no tengo la respuesta a todas. Imagínense lo que es crear todas las condiciones para ir a un lugar y poder implementar en un área rural con los contextos que hemos hablado un proyecto de largo, mediano plazo como fue este. Entonces, hay que empezar por algún lado. Y a nosotros nos pareció muy importante que fueran estudiantes, que fueran jóvenes que estuvieran adscritos a una institución educativa. Entonces, esa es la principal razón. Y bueno, yo creo que también nos da una mirada de quiénes son aquellos que sí han barrido una de las primeras barreras, como decíamos, de que a pesar de los estereotipos y normas, van adelante. Pero depende de muchas cosas. De hecho, esto no se crean que fue el primer grupo objetivo que encontramos. Se buscó en otros estados, se definieron otras alianzas, pero situaciones de seguridad, de solaparse con otras cosas que tenían las instituciones, nos llevan a enfocarnos al final al lugar donde mejor podemos hacer las cosas y podemos empezar de cero para ir adelante. Y aquí sin duda vuelvo al tema de las alianzas. En tocar puertas con las instituciones educativas, tocar puertas con las instituciones financieras. Se pueden imaginar todo lo que eso es. Entonces, realmente esa fue la principal razón, o una de las principales razones que yo diría. No sé si alguno de mis compañeras y compañeros quiere complementar. Muchas gracias, María José. No, yo creo que básicamente es eso, era el poder tener el espacio permanente donde pudiéramos darle un seguimiento a todos los participantes y en un ambiente controlado. Estamos hablando al final del día de jóvenes con muchos intereses, con muchas inquietudes y necesitábamos de alguna manera un ambiente controlado y la universidad nos permitió eso. Además de una contraparte que conociera muy bien las necesidades, el perfil de los alumnos, ¿no? A mí me impresionó, y lo cuento rápidamente, el primer día que llegué a la universidad y escuché cómo los alumnos se acercaron a la directora para preguntarle sobre un proyecto y ella a cada uno le dijo lo que tenía que llevar, pensando en el contexto en el que vivía cada uno de ellos y lo que sí podían conseguir y lo que no podían conseguir. Ese tipo de conocimiento lo necesitábamos en una contraparte y ellos nos lo ofrecieron. Perfecto, muchísimas gracias, Blanca. Eso me parece que queda muy claro, ¿no? Sobre todo cuando es una intervención donde se quiere experimentar o probar algunas teorías y hacer mediciones más claras, se necesita un ambiente controlado, ¿no? Y qué mejor que en una institución de educación en donde va a poderse dar seguimiento a los jóvenes. Muchísimas gracias por las respuestas. Hay otra, antes de terminar, que quisiera también poner otras, digo, tenemos otras preguntas. No va a ser posible responder a todas, pero por lo menos un par más de preguntas antes de concluir. Están preguntando, por ejemplo, entendemos que el proyecto se centró en la educación financiera para generar mayor conciencia y uso dirigido a un segmento específico. ¿Podría compartir posibles formas de escalar esta intervención para abarcar una población más amplia? Pues sí, esta es una de las preguntas, esta es una pregunta, como la dicen, del millón, ¿no? El escalar es uno de los temas, pero no sé si gusten dar alguna idea. Yo sé que esto tema de escalar es un tema que también, como dicen, podría llevar diferentes caminos, pero si hay alguna primera aproximación.
que en parte, por ejemplo, lo que yo podría empezar a responder es a través como ese proyecto, de empezar a establecer mayores alianzas estratégicas, ¿no? Yo creo que es la forma de empezar a escalar y como se mencionó, quizás el tema de difundir los resultados de este proyecto puede ser uno de los primeros pasos, ¿no? Pero no sé si gusten ahondar en el tema, digo. Y hay Pues, otra pregunta si, antes si quieren, de... empiezo yo. Oh, bueno, por supuesto, Blanca, por favor, muchas gracias. Bueno, yo creo que la problemática que encontramos en este diagnóstico no es muy diferente o no está muy distante de lo que es el promedio nacional. Si vemos en la población en general, en el caso de México, son bajos los niveles de registro de ingresos gastos, es alto el nivel de uso todavía de servicios financieros informales, aunque hemos avanzado significativamente en el acceso a servicios financieros, no se ha logrado avanzar en la misma profundidad con el uso de los servicios financieros y prevalecen estas condiciones de falta de confianza en el sistema y de falta de conocimiento básico, ¿no? Entonces, creo que las problemáticas son similares a las que estamos identificando con los jóvenes y por tanto el diseño de la intervención sería vigente aún para otro tipo de poblaciones, inclusive en zonas urbanas. Entonces, de poderse escalar y de que haya trabajo que hacer en esa materia, hay mucho por hacer. Y sí, totalmente de acuerdo con lo que mencionas, Luis, sí, se puede tener contrapartes que faciliten el acceso. Y creo que aquí las agencias gubernamentales pueden ser un gran aliado, además de las instituciones financieras, pero agencias gubernamentales que permitan ese acceso controlado y permanente a ciertos grupos de población como muchos de los programas del gobierno lo permiten de manera activa. Entonces, hoy, por fortuna, ya se puede hacer este tipo de intervenciones en formato virtual, por ejemplo, y se puede llegar a mucha más población de la que podíamos llegar antes con formatos presenciales. Creo que de la pandemia para acá, aún la población en base de la pirámide se acostumbró al uso de las redes sociales, de las sesiones virtuales, y ahí tenemos una gran oportunidad para poder escalar. Muchísimas gracias, Blanca, muchísimas gracias. Excelente. ¿Hay alguna otra respuesta adicional? Luis, tal vez solo comentar, ¿no? Que también como parte de justo este proyecto se está considerando realizar un par de talleres em, que van a ser en los meses siguientes y hacia las cooperativas y en principio sí sería para y las directivas y también para el personal que podría estar implementando este tipo de intervenciones y ya más en específico sobre un mapa de ruta. Entonces, es parte de lo que también se está trabajando. Y también pues se estará viendo las posibilidades en principio de si se pueden tomar hay algunos de los hallazgos, también si se pueden adaptar también algunas de las características principales que se tuvo en la intervención y pues si se tiene el modelo completo de la intervención, si así se quisiera retomar. Muchísimas gracias, Socorro. Excelente. Esas son algunas maneras de poder empezar a implementar y a escalar sobre todo el conocimiento que se ha adquirido con esto, ¿no? A través de esto y como había una pregunta sobre los pagos, sobre las tecnologías y la influencia y definitivamente el uso de mayores herramientas digitales es importante. Sin embargo, es también importante esta parte de humana, la parte de entender cuáles son las normas sociales, cuáles son cuáles son algunos sesgos que existen y cómo poder, la parte, por ejemplo, de ayudar a los jóvenes a adquirir mayor confianza en las instituciones financieras y también mayor confianza en sí mismos, ¿no? En la manera de poder
utilizar en su vida y en su provecho estas herramientas que existen, ¿no? Pues def- definitivamente este es un tema que va a seguir, ¿no? Es un tema muy importante, sobre todo el llevar a la inclusión de jóvenes eh, utilizando este tipo de enfoque, ¿no? Que es más allá de las metodologías tradicionales, ¿no? El enfoque de entender cuáles son los sesgos y los conocimientos, nos va a poder acercar a incorporar mejor, me estoy seguro, una mayor inclusión financiera, ¿no? Entre los jóvenes. Bueno, pues quisiéramos, en nombre de AFI, agradecer eh, esta intervención. Definitivamente ya estamos sobre, sobre el tiempo, pero quisiéramos agradecer a cada uno de los participantes en este webinario y a los asistentes. Y si hay alguna pregunta adicional que llegara en los siguientes 2 días, con mucho gusto las recibiremos y se las haremos llegar. Y bueno, vamos a compartir los materiales y bueno, quisiera agradecer a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, al equipo consultor que también trabajó y desarrolló este proyecto con Claudette, con María José, con Blanca Lazoro, y también a los aliados estratégicos que posibilitaron esto, ¿no? A la Concamex, a la Federación Alianza, al Instituto Tecnológico de Roque. De verdad que ha sido una cooperación extraordinaria y es un ejemplo también en la red de AFI. Trabajamos en más de 80 países en desarrollo y en la mayoría, este es un gran ejemplo de coordinación, ¿no? Siempre se ha hablado en AFI de la importancia de la coordinación y de la cooperación para poder alcanzar una mejor y una mayor inclusión financiera y este es un ejemplo vivo de ello. Entonces, queremos agradecerle mucho a todos ustedes por la participación. Queremos agradecer también a la audiencia y bueno, antes de terminar quisiéramos compartir una evaluación, si gustan, la vamos a compartir también por correo, pero si gustan evaluar, poner una rápida evaluación de la sesión de hoy, sobre todo para la audiencia de AFI. Y bueno, y también los invitamos a leer el documento que está público, ¿no? En inglés y en español. También pueden aquí hacer un escáner del código QR. Y bueno, les agradecemos muchísimo por esta oportunidad de compartir este importante proyecto. A nombre de la Alianza para la Inclusión Financiera, queremos agradecerles el día de hoy por estar con nosotros en este webinario. Muchísimas gracias. Gracias.